La economía global, tal y como la conocemos, no apareció de la nada, para nada. Se forjó en una era de reglas muy estrictas y una confianza casi ciega en el sistema, la era del patrón oro. Hoy vamos a analizar a fondo su apogeo, su dramática caída y, sobre todo, cómo los debates que desató hace más de un siglo siguen definiendo, de alguna manera, nuestro presente. Muy bien, vamos a ir directos al grano. La gran pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es esta. ¿Esa primera globalización de finales del siglo XIX fue de verdad una edad de oro de estabilidad y prosperidad o era más bien una ilusión, un castillo de naipes que estaba a punto de venirse abajo? Para poder entender la crisis, primero, lógicamente, tenemos que entender cómo era el mundo justo antes. Un mundo que estaba dominado por una fe casi inquebrantable en el progreso y, por supuesto, en el libre mercado. Imaginen un mundo que de repente pisa el acelerador. Entre 1850 y 1870, el dinero cruzaba fronteras sin apenas trabas. El telégrafo enviaba información casi a la velocidad de la luz y los barcos de vapor hacían los océanos mucho más pequeños. Los mercados de todo el mundo se estaban conectando como nunca antes, creando un único y gigantesco sistema económico global. El motor ideológico detrás de todo esto fue el liberalismo económico. La idea era, en esencia, simple pero muy poderosa. Había que derribar todas las barreras. Aranceles bajos, libre circulación de capitales, de personas. El objetivo final era crear un único mercado mundial. Y claro, Gran Bretaña, que era la potencia industrial dominante, fue la gran defensora y, cómo no, la gran beneficiaria de este sistema. Y la pieza clave, el engranaje que mantenía todo esto unido, era el patrón oro. Entre 1890 y 1914 fue como el lenguaje común del dinero. Cada moneda tenía un valor fijo en oro, lo que creaba una base sólida, un ancla de certeza en medio de un océano de cambios que iban a una velocidad de vértigo. Sobre el papel, la verdad es que el sistema parecía brillante, prometía un equilibrio casi mágico, automático. A ver, la lógica era, si un país compraba más de lo que vendía, salía oro para pagar esa diferencia. Al haber menos oro, había menos dinero en circulación, así que los precios bajaban y con precios más bajos sus productos se hacían más atractivos para exportar. De esta forma, el equilibrio se restauraba por sí solo. Era, en teoría, un mecanismo perfecto. Pero en 1873 todo se vino abajo. El modelo se rompió. Una crisis financiera brutal sacudió los cimientos del mundo y acabó de un plumazo con décadas de optimismo. La confianza, que era la base de todo, simplemente se evaporó. Y aquí viene la gran paradoja de esta crisis. Ojo, no fue una crisis por falta de producción, todo lo contrario. Las fábricas y las granjas producían más que nunca. Fue una crisis de rentabilidad. La nueva tecnología y la competencia global inundaron el mercado de productos baratos, haciendo que los precios cayeran en picado. Los beneficios se desplomaron y una sensación de incertidumbre tremenda paralizó la inversión durante casi 20 años. La crisis, como era de esperar, desató un debate ideológico monumental que dividió al mundo. ¿Cuál era la salida? ¿Había que abrirse más o protegerse más? Básicamente, dos caminos se abrieron ante las naciones. Y aquí es donde vemos la gran división. Por un lado estaba Gran Bretaña, que necesitaba como el comer importar alimentos baratos y exportar sus productos industriales, así que se aferró con uñas y dientes al libre cambio. Pero por otro lado, potencias que venían pisando fuerte, como Estados Unidos, lo vieron de otra manera. Vieron la crisis como una oportunidad y dijeron, un momento, vamos a levantar muros, a proteger nuestra joven industria y a darle espacio para que crezca fuerte. En la práctica, pues no hubo una respuesta única. Mientras Gran Bretaña se mantenía firme en el libre comercio y Estados Unidos construía muros arancelarios para potenciar su gigantesco mercado interno, otras naciones europeas fueron adoptando estrategias mixtas. Y esto nos demuestra algo muy importante, que la respuesta a la crisis estaba íntimamente ligada a la estructura económica y a los intereses de cada país. Pero en medio de este choque frontal entre librecambio y proteccionismo, surgió una especie de tercera vía. Una propuesta que no se centraba tanto en el comercio, sino en el dinero mismo, el bimetalismo. La idea aquí era atacar la raíz del problema, que para muchos era la caída constante de los precios, es decir, la deflación. Los defensores del bimetalismo decían que la escasez de oro limitaba la cantidad de dinero que había en circulación. Su solución, pues añadir la plata al sistema para, literalmente, fabricar más dinero y que éste fluyera. El mecanismo, en su concepción, era bastante sencillo. Al aumentar la oferta de dinero, con la plata, se esperaba frenar la caída de los precios, aliviar la carga de las deudas que cada vez pesaban más y reactivar la economía. Fue un debate intensísimo, sobre todo en Estados Unidos, donde enfrentó a los agricultores endeudados del oeste, que querían inflación, contra los banqueros del este, que defendían a muerte el dinero fuerte del patrón oro.
Al final el bimetalismo no llegó a cuajar a nivel internacional y fue el proteccionismo el que le ganó la partida al librecambismo. Las consecuencias de esta crisis y de todos los debates que la siguieron redefinieron la economía mundial para siempre. Y aquí está la clave de todo esto. La crisis de 1873 no fue solo una mala racha económica, no, fue el punto de quiebre, el fin de esa primera globalización liberal. Y fue el comienzo de una nueva era, una de nacionalismo económico, de rivalidad, donde cada nación empezó a mirar más por sí misma, a menudo levantando barreras para proteger lo suyo. A pesar de su colapso, la era del patrón oro dejó un legado bastante complejo. Para muchos, con el tiempo, se convirtió en una especie de recuerdo nostálgico de un tiempo de estabilidad, de reglas claras, una referencia que influyó mucho en los intentos de reconstruir el orden económico mundial después de las grandes guerras del siglo XX. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. Cuando hoy oímos hablar de globalización frente a proteccionismo, de soberanía nacional frente a integración económica, o sobre qué políticas monetarias usar para combater una crisis, ¿no estamos en cierto modo reviviendo las mismas tensiones fundamentales que definieron el mundo después de la crisis de 1873? Parece que la historia, como dicen, no se repite, pero desde luego que rima.